Hola, soy Rocío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Believers Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, entrenamiento y gestión emocional. Antes de empezar con las claves de hoy, recordaos que este podcast está patrocinado y dirigido por Believers, que fabrica en España complementos basados en nutrientes naturales, siendo una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de la alimentación contemporánea. Damos pie a las pills de hoy. Bueno, hola David, buenos días, bienvenido al podcast de Believers Academy y bueno, que un poquito por presentar, ¿no? a nuestro invitado de hoy. David es experto en fisioterapia, es actualmente fundador de Regenera y bueno, se dedica al mundo sobre todo de la formación, es profesor en diversos másteres de grados y posgrados, sobre todo en el ámbito de la psiconeuroinmunología. Así que bienvenido David, hoy nos va a hablar un poquito de hormonas, de cómo influyen en todo nuestro día a día y nada, bienvenido y cuéntanos un poquito también como tu interés por el ámbito de la PNI, qué es esto de la PNI, que seguro que a mucha gente le resulta como novedoso. Hola Rocío, muchas gracias por invitarme al podcast. Es un placer poder colaborar contigo y con B-Levels. Y respecto a lo que me preguntas, a cómo llegué a la psiconeuroinmunología desde la fisioterapia inicialmente, básicamente es porque la fisioterapia en los últimos años había avanzado mucho y pasó de ser una ciencia, una rama de la salud que veía pues una rodilla y entendía que había que tratar la rodilla, a tener un abordaje mucho más global, ¿no? De un problema de rodilla, podía venir por un problema de barriga. Y eso nos llevó a mí y a Carlos, uno de mis socios en Regenera, a buscar formaciones que pudieran dar respuestas a esas preguntas, ¿no? Y como éramos los coordinadores de posgrado de la Universidad de Gerona, pues encontramos la psiconeuroinmunología, trajimos la psiconeuroinmunología a España desde Holanda y creamos el primer máster europeo en psiconeuroinmunología. Y ahí nos enamoramos de entender cómo no solo se mejora el dolor del aparato locomotor a través de entender la fisiología y hacer cambios, por ejemplo, en recomendaciones nutricionales o mejora del descanso, sino que también a través de la intervención del sistema nervioso, de las emociones, y todo eso pues empezó a abrir un abanico brutal que no solo ofrecía soluciones, como te digo, a problemas de dolor de aparato locomotor, sino que también lo hacía a problemas orgánicos o funcionales de hormonas, de digestivo, cardiovasculares, y ese fue el proceso de enamoramiento. Qué guay, qué interesante. Y bueno, un poco en este ámbito, ¿no? Y los puntos que queremos tocar hoy en el podcast de hoy es básicamente hablar de que cuando tenemos un objetivo de salud, ¿no? O estético en mente, nos ponemos a la hora a realizar un montón de cambios, ¿no? Y qué importante cuando abordas desde el punto de vista que te estás explicando de la psiconeuroinmunología, hacer cargo a la persona un poco de lo que le ocurre, ¿no? Hacerle entender el proceso por el que está pasando, ya sea por cualquier condición patológica que le toque atravesar o porque tenga un objetivo de alto rendimiento o de estética o de cualquier cosa, ¿no? Como hacerle un poco responsable de todas las herramientas que tenemos de salud a nuestras manos, ¿no? Entonces, en este papel y en este juego, tú como experto, y además hay una de las asignaturas de tu máster, ¿no? Que la impartes tú, que es hormonas, ¿no? Sí. Quería un poquito preguntarte, bueno, cómo influyen, sobre todo dos puntos, ¿no? Vamos a tocar, cómo influyen las hormonas en nuestras fluctuaciones del peso y composición corporal, que seguro que a muchos le interesa, ¿no? Y ven un poco una barrera a esos objetivos que se marcan, ¿qué ocurre con mis hormonas? Y luego un segundo punto que abordaremos es cómo influyen nuestras hormonas a nuestro estado de ánimo, ¿no? A nuestros niveles de estrés, a nuestra manera a nuestro día a día, que también me consta que eres un gran experto en esta materia. Así que bueno, en cuanto al primer punto, ¿qué nos podrías dar luz, David, del tema composición corporal, hormonas, etcétera?
Cuando hablamos de hormonas, debemos entender que son todas aquellas moléculas producidas por las diferentes glándulas de nuestro cuerpo, ya sean glándulas que se encuentran en nuestro cerebro, como por ejemplo la hipófisis, o sea, la tiroides, o ovarios en las mujeres, o próstata en el hombre, suprarrenal, páncreas. Entonces, realmente el abanico es extremadamente amplio. Y entiendo que hace referencia de forma específica a las hormonas sexuales, hormonas tiroideas o también insulina, ¿no? Que son una serie de hormonas que entre ellas están comunicadas. Por ejemplo, para los que nos estén oyendo, seguro que alguna chica o también algún chico conocerá como el estado de hiperinsulinemia, el exceso de producción de insulina, consecuencia de una resistencia a la insulina mantenida en el tiempo, puede provocar que en la mujer el ovario haga un incremento de producción de testosterona y reduzca los niveles de estrógenos, afectando a su regularidad del ciclo menstrual, a la ovulación y a la inversa también, como por ejemplo los estrógenos o la testosterona son hormonas que influyen en la distribución del tejido adiposo, en la distribución de la grasa corporal, de tal modo que los andrógenos facilitan, los andrógenos, principalmente la testosterona, facilita la acumulación de tejido adiposo, de grasa, sobre todo a nivel central, a nivel de las vísceras, que es la grasa con riesgo cardiovascular, la grasa peligrosa, digamos, ¿no? Ese fenotipo de manzana que se llama. Mientras que los estrógenos dan una distribución del tejido adiposo en forma de pera, acúmulo a nivel de pechos, de caderas, de glúteos, y de ese modo pues hay un lenguaje permanente entre las diferentes hormonas. Si además añadimos, por ejemplo, hormonas como las hormonas tiroideas, ¿no? Sí. Que van a regular directamente el metabolismo basal y como consecuencia pues nuestras necesidades energéticas y nuestra acumulación o no de tejido adiposo, o dicho de otro modo también conseguir objetivos estéticos o de fitness, también de energía y de ánimo, pues las hormonas tiroideas están reguladas directamente por las hormonas sexuales. Por ejemplo, el hipotiroidismo de Hashimoto tiene una de sus principales causas en el hiperestrogenismo, el exceso de estrógenos y también de los metabolitos degradados por los estrógenos. Entonces, realmente el lenguaje es bidireccional y yo diría que en forma de red, como todas las hormonas, influyen en nuestra composición corporal, a nivel de distribución energética, a nivel de distribución de tejido adiposo, a nivel estético y también, por supuesto, a nivel de salud. Por eso qué importante siempre, ¿no? Cuando hay uno que vienen muchas personas, ¿no? Cuando, bueno, sé que tú has pasado consulta, yo cuando trato a pacientes en consulta, tengo un objetivo estético X y se esperan como, ¿no? Y decimos, vale, genial es el objetivo estético, pero qué importante es primero trabajar desde dentro, ¿no? Trabajar el metabolismo, trabajar todas las herramientas, pues porque tú bien dices, ¿no? Porque está al final todo conectado, no podemos trabajar lo estético sin tener en cuenta lo que ocurre por dentro, porque está todo vinculado, ¿no? Totalmente. De hecho, Carl Rogers, que es un reputado psicólogo estadounidense, dice hay que empezar a dejar de prestar tanta atención a los síntomas y empezar a centrarnos en el desarrollo personal. Eso, que es una frase que está vinculada a la esfera psicoemocional, la podemos extrapolar 100% a la esfera de medicina funcional o medicina integrativa o salud integrativa o incluso dietética o fisioterapia, si tú quieres. Porque, sobre todo en el terreno de la dietética, del peso y de la estética, la búsqueda permanente de la pérdida de peso a veces está obviando que el proceso para alcanzar una estética, un cuerpo deseado, pasa por una transformación biológica y neurológica. Es decir, yo para alcanzar este objetivo debo desarrollarme como persona mejorando estas áreas de mi vida que inevitablemente van a provocar un incremento de mi salud y también de mi felicidad. Y como consecuencia se va a organizar mi distribución de tejido adiposo y también mi formación de músculo.
sabemos que la formación de músculo es dependiente absolutamente de los niveles de testosterona. Y la testosterona es una hormona que necesita que, por ejemplo, los ejes de estrés no estén activos, porque es una hormona que sucumbe rápidamente a la actividad de los ejes de estrés, reduciendo los niveles de testosterona y dando como consecuencia una imposibilidad para conseguir músculo. A la vez que eso va a traducirse en un metabolismo basal más bajo e imposibilidad para quemar grasa. Eso cuando estamos hablando de pérdida de peso, pero cuando estamos hablando de ganancia de masa muscular, pues aún más impacto, ¿no? Porque realmente la imposibilidad para producir andrógenos, para producir testosterona en los niveles adecuados y ser sensible a estos niveles hormonales es dependiente directamente, pues, de la resolución de otras áreas de nuestra vida que cuando solo nos centramos en la estética o solo nos centramos en el síntoma, pasamos por alto y por eso se fracasa permanentemente. Claro. O sea, es que ahora hablamos que ya no solo entra en juego lo que cómo descansas, lo que comes, tu actividad física, sino que hay un cuarto y quizá pilar, ¿no? y fundamental, que son nuestras emociones, ¿no? Que es nuestro estado mental. O sea, que ya pues es que hay que ponerlo todo en juego, ¿no? No podemos dejarnos solo en la parte física porque somos algo más y somos mucho más que el físico, ¿no? Y cómo eso está relacionado. O sea, que me parece fundamental y a la vez muy, muy bonito cómo lo comentas, ¿no? Y, y De hecho si me dejas sí, que sí, haga sí, sí, un apunte, si claro. nosotros entendemos la neuroendocrinología, lo que vemos es que si no estamos contemplando el sistema nervioso, en la neuroendocrinología, todos los ejes empiezan en el hipotálamo y la hipófisis, y de ahí para abajo, para la tiroides, para la glándula suprarrenal, para los ovarios, para los testículos, si eres hombre, para el hígado, para el páncreas, todos los ejes son de arriba hacia abajo. Y si la anatomía, la neurofisiología es así, ¿por qué no lo integramos también en nuestro abordaje terapéutico? Es ilógico, no tiene sentido. La Totalmente. estructura es esa y no estamos integrando lo que hay de cuello para arriba. Hay que integrarlo porque si no, repito, no se alcanzan los objetivos. Sí, sí, totalmente. Y bueno, antes de pasar un poco al punto de hormonas y estrés, ¿no? Que también me gustaría que lo tocáramos hoy, hay un concepto que yo cuando, bueno, del tiempo ya que llevo leyéndote, ¿no? Y cuando de cara a preparar un poquito la entrevista de hoy me topé y creo que es muy interesante que hagas como dos pinceladas y es el concepto que acuñaste, que es el de low grade pregnancy, que seguro que muchísimas mujeres se ven identificado, ¿no? Cuéntanos un poco, David, así en qué consiste y qué te llevó o sea, por qué diste este nombre, ¿no? Pues el concepto de low grade pregnancy es una evolución del término archiconocido low grade inflammation, que significa inflamación de bajo grado, que a día de hoy pues es Vox Populi, es current opinion en la comunidad científica, pero Vox Populi a nivel casi coloquial, como esa inflamación de bajo grado es el escenario metabólico para generar multitud de enfermedades. Pues dentro de la esfera endocrina, que es en la que yo estoy especializado, hay un escenario que sería equivalente, que es una acumulación de bajo grado de hormonas, sobre todo en la mujer, de estrógenos y metabolitos de los estrógenos que se bioacumulan en el tiempo y van generando cambios en la fisiología de la mujer y en la anatomía de la mujer y en el estado y bienestar de la mujer, como por ejemplo retención de líquido, hinchazón, incremento del peso corporal, también procesos de dolor en la menstruación o síntomas premenstruales o mamas fibroquísticas o incluso miomas. Todos estos síntomas son consecuencia de un estado mantenido de estrógenos por encima de lo que debería ser mantenido en el tiempo. Y de ahí la evolución de low grade pregnancy, pregnancy que significa embarazo, pues es un estado similar a un embarazo de bajo grado. Y cuando vemos todas estas mujeres con todos estos síntomas, realmente es que tienen los síntomas que tendría una mujer embarazada de 8 semanas, pero no están embarazadas.
Entonces, el mecanismo a través de lo que eso sucede es a través de esa acumulación de estrógenos, esos estrógenos y metabolitos de los estrógenos en unos niveles bajos, pero sostenidos en el tiempo, que fisiológicamente no debería ser así. Los estrógenos deberían subir y bajar completamente, dependiendo de los momentos del ciclo menstrual, pero el problema es que se bioacumulan en un nivel bajo, incluso a veces medio, y eso da todos esos síntomas que parece que la mujer esté embarazada, pero sin estar embarazada, con términos mucho más concretos y metabolitos y mecanismos exactos. Para no alargarme, a aquellas mujeres, bueno, y aquellos que nos estén oyendo, que estén interesados, pueden leer en el blog de Regenera, en www.regenerapni.com, un artículo que justamente se llama Low Grade Pregnancy, el paradigma hormonal de la mujer del siglo XXI, que no es otro que este que acabamos de ver, como ese nivel de estrógenos mantenido en el tiempo da lugar a todos estos síntomas que parece que la mujer estuviera embarazada, pero sin estarlo, dando pues multitud de disfunciones y malestar en la mujer de nuestros días. Muy interesante, David. Yo creo que a muchas mujeres les servirá mucho, porque es verdad que es algo con lo que nos topamos en el día a día, ¿no? Es como el constante de la mujer del siglo XXI con síndrome menstrual, con inflamación, con que vive la mitad de su mes inflamada, poniéndose camisetas anchas, ¿no? Seguro que muchas se ven identificadas con este término. Y bueno, David, pasando un poquito ya, metiéndonos en la siguiente parte. Hormonas y estrés, ¿cómo afecta nuestro estado de ánimo? ¿Cómo podemos llegar a comprender un poquito mejor y entender determinados comportamientos, dándole una explicación más fisiológica? Porque, pues, una vez más, está todo súper relacionado. Muchas veces decimos, ¿qué me pasa? Que estoy alterado, ¿qué me pasa? ¿Qué tal? Hay una base también fisiológica crucial, ¿no? ¿Cómo lo comentarías, esa correlación que existe? Pues como bien dices tú, es algo que está íntimamente relacionado, que cada vez se le presta más atención, por suerte para las pacientes, para los pacientes, y se trata de un diálogo bidireccional. Se trata de un diálogo entre los ejes de estrés y las hormonas que tienen que ver con la reproducción, pero también con el metabolismo. Si lo simplificamos a un nivel extremo, podríamos decir que nuestra neuroendocrinología se organiza por dos niveles. Un nivel prioritario, el primer nivel, que es el de la supervivencia del individuo. Tu organismo se va a orquestar, se va a organizar para sobrevivir individualmente. Debes comer cuando falta energía, debes beber cuando falta líquido, debes descansar cuando falta descanso o luchar contra el peligro en una situación. Todo eso tiene que ver con los ejes de supervivencia del individuo. Una vez hemos conseguido resolver esa supervivencia del individuo, entramos en el segundo nivel, que es la supervivencia de la especie, donde se van a reclutar todos los ejes que tienen que ver con la reproducción. Entonces, simplemente por jerarquía de prioridades biológicas, mientras haya una solicitud por parte de los ejes que tienen que ver con la supervivencia del individuo, cuando mi organismo esté permanentemente en lucha o huida, como les pasa a muchas mujeres que tienen estrés en el trabajo o estrés en casa, se encuentran en una situación de lucha o huida, en muchas ocasiones incluso parálisis, que es un estado aún peor, ¿no? Que es un estado desde un punto de vista filogenético mucho más antiguo que la lucha o la huida, pero que es un estado de tensión nerviosa, que ese es el equivalente, por ejemplo, estás cruzando un paso de peatones, pasa un coche y lo primero que te pasa es te congelas y después corres, ¿no? Pues ese estado más filogenéticamente antiguo, que es la parálisis, es un estado de supervivencia del individuo. Y eso lo que provoca es que si tú estás en lucha, huida, parálisis, necesidad de descanso y no se lo estás dando, necesidad de recuperar la sensación, exacto, necesidad de recuperar la sensación de hambre, saciedad real, no esa ansiedad por ir picando, pero he perdido la sensación de hambre real o de sed real. Todo eso va a provocar que estés en el nivel supervivencia del individuo
apagando todo lo que tiene que ver con supervivencia de la especie. Eso abre un abanico de posibilidades, de preocupaciones que me van a mantener en el nivel 1 con mucha facilidad. Y por eso hay tantos problemas. Por eso hay tantos problemas de fertilidad, por eso hay tantos problemas de regularidad del ciclo menstrual, por eso hay tantos problemas de testosterona baja, problemas de amenorrea. Todo ello podría explicarse desde la neurofisiología por un estado de actividad central que se localiza en ese primer nivel, la supervivencia del individuo. ¿Y qué es lo que va a permitir poder acceder a la supervivencia de la especie? Pues que tu cuerpo tenga las necesidades que considera básicas para la supervivencia, como es la sensación hambre-saciedad, la sensación de sed y poder beber, el descanso, el sentimiento de paz. El sentimiento también de amor es muy importante, ¿no? Estoy en paz, tengo amor, todo eso activa o desactiva ese primer nivel de supervivencia del individuo y permite activar los ejes de reproducción. Entonces, en ese diálogo bidireccional, entender como paciente es muy sencillo esta división de ¿estoy en supervivencia del individuo o estoy en supervivencia de la especie? Si tu respuesta es supervivencia del individuo, los ejes de reproducción, los ejes metabólicos también van a verse alterados. Ese sería del diálogo bidireccional del estrés hacia las hormonas. Pero es que después también van en la otra dirección. Y es que dos ejemplos muy sencillos para no alargarme. Por ejemplo, la situación de hiperestrogenismo en la mujer va a provocar la activación de unas neuronas que pertenecen al sistema de la búsqueda-recompensa. El sistema de la búsqueda-recompensa es específico de cada una de las necesidades. Si tú tienes necesidad de comida, se activan las áreas de la búsqueda para que tengas hambre y comas. Si las necesidades son de, por ejemplo, hay un descenso del volumen sanguíneo, pues las necesidades serán de sed, de beber. Entonces irás a buscar bebida, que será agua, para restablecer ese volumen. Pero también hay necesidades que tienen que ver con la aceptación social, el cariño, el amor. Pues bien, los estrógenos activan neuronas dopaminérgicas del sistema de la búsqueda relacionado con la aceptación social y el cariño. Cuando hay un escenario de hiperestrogenismo, eso da una hiperactivación de esas neuronas dopaminérgicas, llevando a unos niveles de dopamina en esas sinapsis demasiado elevados y que pueden dar lugar a síntomas disfóricos que son compatibles con el síndrome premenstrual. Esa de golpe estoy muy contenta y de golpe estoy muy triste y necesito mimos y necesito comer chocolate. De ese modo, los estrógenos pueden influir en nuestras emociones. Y también, no solo los estrógenos, también, por ejemplo, la testosterona. La testosterona en nuestro cerebro induce conductas de acción. Cuando hay falta de testosterona, tendemos a conductas de parálisis. Mucha reflexión, mucho análisis y poca acción. La testosterona nos permite ir más a la acción, el to do, ¿no? El hacer. Y también, por ejemplo, la testosterona induce conductas que tienen que ver con no dolor. Reducen los núcleos cerebrales que provocan dolor. Entonces, realmente, la comunicación entre estrés y hormonas y estrés o estado anímico o tolerancia al estrés es completamente bidireccional y, bueno, en este caso la clave del éxito, por supuesto, pasa por entender a la persona de forma individualizada, particular y conociendo pues su fisiología, pero también su vida y a partir de ahí será la clave para poder ayudar a los pacientes. Totalmente, qué brutal, ¿no? Cuando esto se lo explicas a la persona a la que estás ayudando, ¿no? Y de repente le explicas un poco como el por qué esa ansiedad por el dulce o el por qué esa constante indecisión o que puede venir provocada precisamente por una disminución de los niveles de testosterona o por qué ese estado de hiperemotividad constante por esos estrógenos presentes, como de repente dice, wow, no estoy loca, ¿no? O sea, tiene una explicación, voy a adoptar herramientas, voy a intentar
implementar una serie de pautas, ¿no? En mi día a día que tengan que ver con la aceptación de X cosas, con mi alimentación, con la parte cómo le dedico o a qué le dedico mi tiempo, con poner un poco en orden, ¿no? Todos estos aspectos que van a ayudar a que exista un entorno interior ordenado, ¿no? Cíclico y respetuoso con nuestro sistema hormonal, ¿no? Entonces, que me parece brutal y súper interesante, y sobre todo que esto cale en la gente para que poco a poco pues vayamos siendo cada vez más conscientes, ¿no? De, ok, voy a intentar poner orden, no solo a lo que como, no solo a quitar carbohidratos o poner grasas, no, vamos un poquito más allá, ¿no? Que hay más cosas, ¿no? Totalmente. Y David, un poco en esta línea, ¿cuáles dirías un poquito así para cerrar, que son tus estrategias o herramientas favoritas para un poquito gestionar esos niveles de estrés y bueno, poner a tu organismo así un poquito en orden, a grandes rasgos? ¿Qué sueles recomendar? Pues lo que estará esperando la gente es que hable de alimentación, de Sí, descanso, de ejercicio físico, pero sí, hay un paso antes a esto y es lo que yo, lo que yo llamo a lo que yo le llamo anamnesis biopsicosocial. Es decir, antes de poder hacer una intervención, hablábamos de la autorresponsabilización de mi salud y la toma de decisiones que sea adecuada y dirigida, ¿no? Pues para ello hace falta una anamnesis biopsicosocial, una entrevista, un proceso de investigación clínica que contemple, por un lado, la biología y por el otro lado, la vida y el entorno de la persona. Para que a partir de ahí pueda haber un diagnóstico personalizado, preciso y específico. El punto número 1 es que haya una investigación clínica a cargo de un profesional que entienda en la dimensión que merece, por un lado la biología y por el otro lado cómo el estilo de vida y cómo el entorno de la persona pueden estar dando lugar a los síntomas o a la imposibilidad de alcanzar los objetivos de la persona. Esa sería la intervención número 1, la anamnesis biopsicosocial a cargo de un profesional que de verdad domine. Muchas veces queremos leer por nuestra cuenta, me compro libros y hago cursos para autotratarme. No sería lo recomendable. Lee para aprender, para crecer intelectualmente. Haz cursos para lo mismo, para mejorar, para desarrollarte, incluso para poder ayudar a personas. Pero cuando sea el momento de tomar las decisiones respecto a tu vida, creo que la mejor estrategia que hay es contratar los servicios de una persona que desde fuera tenga la experiencia y el conocimiento para poderte decir, esta es tu tecla, esta es tu tecla. Entonces, el punto número 1, la anamnesis biopsicosocial. Y subrayando que no es una investigación clínica que solo contemple la biología. No, es como la biología encaja y casa con las emociones, pero también con el entorno y con nuestro estilo de vida. Ese sería el punto número 1. Y el punto número 2 es consecuencia del punto número 1, que es un proceso pedagógico. La pedagogía del profesional al paciente es el que le va a empoderar, el que va a permitir que el paciente entienda, que haga clic, se autorresponsabilice, genere motivación para el plan terapéutico que van a generar en común, adherencia para el mismo y de ese modo poder soportar los momentos de bajada que tiene cualquier proceso cualquier proceso terapéutico, cualquier proceso Sí. en búsqueda de alcanzar un Sí, objetivo. de sanación Exacto, sí, totalmente. exacto. Entonces, punto número 1, anamnesis biopsicosocial. Punto número 2, lo que se llama a nivel científico un deep learning, un aprendizaje profundo por parte del paciente, que eso depende pues, de un proceso pedagógico conjunto del clínico y del paciente. Esas para mí son los dos factores innegociables que permitirán saber si tú necesitas descanso, tú necesitas alimentación, tú necesitas ejercicio, tú necesitas un complemento, tú necesitas dejar a tu pareja o necesitas tomar alguna decisión respecto a tu trabajo. No hay una ecuación mágica y universal para todo el mundo. O, mejor dicho,
La única ecuación universal que hay para todo el mundo es estos dos pasos, anamnesis biopsicosocial y proceso pedagógico, deep learning. Y desde ahí escogeré las herramientas adecuadas, que eso es lo que no hay igual para todo el mundo, porque hay genéticas diferentes, entornos diferentes, morfotipos diferentes, objetivos diferentes. Entonces, no sé si con eso contesto a tu Sí. pregunta. Perfecto, David. Pues sí, está perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para el podcast de hoy. Y bueno, espero repetir pronto. Así que bueno, gracias. Y cerramos ya la entrevista de hoy. Muchas gracias a ti, Rocío. Un placer y un Gracias. abrazo a todos los oyentes.